Muy bien. Explicaba de que son 32 bits y está compuesta por 4 octetos, ¿sí? Y vamos a ver cuánto vale cada octeto. El tema de ahora es conversiones de binario a decimal y ver la estructura de la dirección IP, las clases de dirección IP que existen. Entonces, nosotros tenemos ahorita los 32 bits, como ya decía, y tiene conformada 4 octetos. Cada octeto tiene un valor, ¿sí? Tiene un valor. Igual, todos los octetos tienen el mismo valor. Ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos 2 elevado a la 0. Es la base es la base, ¿sí? 2 elevado a la 0, 2 elevado a la 1, 2 elevado a la 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como empezamos del 0, ¿sí? Empezamos del 0, el 0 se toma en cuenta. 2 elevado a la 0 es 1. 2 elevado a la 1 es 2. 2 elevado a la 2 es 4. 2 elevado a la 3 es 8. 2 elevado a la 4 es 16. 2 elevado a la 5 es 32. 2 elevado a la 6 es 64. Y 2 elevado a la 7 es 128. Muy bien. Esto es lo que tenemos nosotros en cada uno de los octetos. En cada uno de los octetos tiene este valor. Tiene este valor. ¿Sí? No hay un valor que sea lo contrario. Ok. Teniendo esto en cuenta, la dirección IP, voy a dar una dirección IP 192. Voy a poner aquí 168. Voy a poner aquí 10. Y aquí voy a poner 1. Muy bien, esta es la dirección, una dirección IP. Está separada por puntos, ¿sí? En este caso, pues aquí tenemos el decimal, está en base decimal, ¿sí? Esta dirección IP. Ahora quiero convertir este decimal en binario. Muchos métodos existen en internet, o quizás usted ya haya visto conversiones de binario a decimal y decimal a binario, quizás utilizando otros métodos. Ahora vamos a usar este método y quizás usted ya lo ha visto, ¿verdad? Sí, y a mí me gusta mucho utilizarlo. Es viendo la parte siguiente. Fíjense bien, el 192, ¿verdad? Que está en el primer octeto, segundo octeto está el 168, en el octeto 3 está el 10 y en el cuarto está el 1. Vamos a empezar con el primero. Aquí arriba lo voy a colocar. Vamos a empezar con el 192. Lo primero que debo de decir yo es que el 192, que voy a poner aquí, ¿sí? Y después lo voy a subir. El 192, agarro la primera posición. Es esta, 2 elevado a la 7. 2 elevado a la 7 es 128. Cuando veo que no se pasa del número, entonces yo le voy a poner un 1. Cuando no se pasa. Ahora tomo el siguiente, 128. Lo puedo tomar. Bueno, 128. Si lo llego a tomar, le pongo un 1. Todos los que llevan 1 es que los puedo tomar. ¿Sí? Y cuando lo tomo, digo yo, 128 más 64 me da 192, me da este número. ¿Sí? Cuando me da este número, entonces los demás van a ser 0. Los demás van a ser 0. Muy bien. Ahí tengo mi binario ya. Ya tengo mi binario. Le voy a dar copiar y le voy a dar aquí pegar. Y le voy a bajar el tipo, el tamaño.
Y aquí tengo ya el número 192. Y voy con el 168. Ya tengo ese número y pregunto a todos ustedes. Pregunto a todos ustedes. ¿Puedo agarrar el 128? Pueden usar el micrófono, por favor. Pueden usar el micrófono los que tengan. ¿Sí? Puedo agarrar el 128, la posición del 128. Sí, profe. Sí, lo puedo tomar, va. Ok. Puedo tomar la segunda posición. No. No puedo tomar la segunda. Entonces va a ser 0. Muy bien. Puedo tomar la posición 32. ¿128 más 32? Sí, puede. Sí, la puedo tomar. Entonces va a ser 1. ¿Puedo tomar la 16? Sí. ¿Puedo tomar la No. 16? No. No puedo tomar la 16, correcto. Muy bien. ¿Cuánto tengo ahí? Ahorita tengo ¿cuánto? 160. 160. Entonces me faltan 8. Entonces el 16 se pone 0, pero en el 8, pues en la posición de que está en el 8, le voy a poner un 1 para tomarlo en cuenta. Como ya encontré el número, entonces lo demás será 0. 0, 0, 2, 4, 5, 6, 7. Lo demás será 0. Ok, ya encontré el número 168. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí? No sé si me estoy dando a entender. Y ahora pues voy con el siguiente. Con el 10. Muy bien. En el 10 pues no puedo tomar el primero. Debe ser 0 porque es bastante grande. No puedo tomar el segundo, tampoco el tercero, tampoco el cuarto. ¿Sí? Pero el 8 sí lo puedo tomar. Entonces va a ser 1. No puedo tomar el 4. Es 0. El 2 sí lo puedo tomar. Es 1. Y el siguiente pues va a ser 0. ¿Sí? Ahí tengo el 10. Ahora voy con el 1. Bueno, ahí todos van a ser 0. 2, 4, 5, 6, 7 y 1. Entonces aquí tengo ya mi número binario desglosado. ¿Sí? Ya tengo mi número binario aquí. Voy a detener el video. Ok, gracias. Muy bien. Ahora, vamos a lo siguiente. Ya que quedó claro la parte de que si todos son 1, 1, 1, 1, como en este caso, que este es el límite, 255 sería el límite. Nadie me lo ha preguntado. ¿Sí? Ese sería el límite. Hasta ahí llega. En la parte de direcciones, hasta ahí llega. 255, 255. ¿Sí? Y cuando todos son 255, se representan que todos son 1 o se representa con un 1. Si todos son 0, se representa solamente con un 0. ¿Sí? Eso es lo que estaba explicando esta parte. Ahora, me voy a la parte de clasificaciones de IP. Existen varias clases de IP. Ojo con eso. Varias clases de IP. Y sus rangos también y sus máscaras por defecto. Por ejemplo, las clases se clasifican de la siguiente manera. A, B, C, D, E y así van, ¿verdad? Muy bien. Y así van cada una de ellas.
La que nosotros vamos a ver en este momento va a ser la clase A. En la clase A, el rango es del 1 al 126. Este sería el rango, de 1 a 126. En la clase B, el rango va de 128 a 191. Y la clase C va de 192 hasta 223. A partir de la D en adelante, pues es de 224 en adelante y son para usos específicos. Son para usos específicos, experimentales, ¿sí? La que se usa con la clase D. Ahora bien, las máscaras por defecto que usa la clase A, es 255.0.0.0. Esta es la máscara por defecto de él. Ya voy a explicar acerca de esta máscara, de todas las máscaras, pero estoy diciendo que la máscara por defecto es clase A. Sí, esa máscara por defecto es de la clase A. Por defecto, ojo con eso, por defecto. Y se le pone abreviado pleca 8. Cuando yo le pongo pleca 8, ¿qué significa? ¿Qué significa eso? Pleca 8. Y fíjense de la máscara 16, 255.0.0. Pleca 16. La de la C, 255.0. Pleca 24. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? El número de bits que tiene encendido. El número de bits, correcto. Muy bien. Significa que ha recorrido, por ejemplo, ha recorrido la clase A, por ejemplo, que es pleca 8, ha recorrido que estos son 255. Todo esto es 255, el primer octeto es 255. Entonces significa que le puedo poner pleca 8 o 255.0.0.0. ¿Sí? Que todos son ceros, de ir para allá. Es lo que muestra aquí, lo que ya vimos ahorita. Que cuando están 255 significa que todo el primer octeto es 255, es 1, 1, 1, 1, 1, 1, ¿sí? Y ha recorrido 8 bits. Cuando están 255 significa que ha recorrido 16 bits. ¿Sí? Ha recorrido de las 32 bits, ha recorrido 25 bits, 16 bits. Entonces, y si está de 24, ha recorrido 24 bits. O sea, ha recorrido primer octeto, segundo octeto, tercer octeto. El cuarto es 0. Y se representa 0, no poner los 8, sino como representando. ¿Sí? Ahora, en la parte esta, muy importante, cuando yo digo que el rango va de la 1 a la 126, significa que es el primer octeto. Este primer octeto te indica a ti qué tipo de clase de IP es. ¿Sí? ¿Qué tipo de clase de IP es? Fíjense bien, de la 1 a la 126, de la 128 a la 191, de la 192 a la 223. Ahora pregunto yo al grupo 12, ¿qué clase de IP es esta? Clase C. Clase C. Muy bien. Entonces le voy a colocar aquí que es clase C. ¿Por qué lo descubrimos que es clase C? Bueno, uno, porque el primer octeto está en el rango, ¿sí? Está en el rango. Pero ¿qué pasaría si yo pongo lo siguiente? Pregunto al grupo, ¿qué clase de IP es esta? ¿Sería? A. A, correcto. La clase es tipo A. Muy bien. Su máscara por defecto es pleca 8. ¿Sí? Es pleca 8. O sea, de forma punteada sería 255
punto 0.0.0. Muy bien, esa es la máscara, ¿sí? Ya punteada, la que ponemos en los hosts, ¿sí? Ok, si yo pusiera 145.2.3.6, pues sí, ¿qué clase de IP sería? Clase B. Es clase B. Es clase B, y la clase B, su máscara por defecto es 16. Es 16 y punteada sería 255.255.0.0. No sé si me doy a entender. Aquí ha pasado 16, como son 8 cada uno de los octetos, ¿sí? Por eso suman 16 bits que ha recorrido, ¿sí? Muy bien. Y en el caso de la pleca 24, pues está recorrido, pues, .0. Ha recorrido todo ese octeto. Muy bien. Y esas son las máscaras por defecto. Ojo con eso. Por defecto que traen las clases de IP. Muy bien. Las máscaras no son de clase. Ojo con eso. Algunos videos y algunas referencias que piensan que lo confunden los estudiantes, que la clase es la máscara. No, aquí es la IP. ¿Qué clase de IP es? Es clase C, clase A, clase B, ¿sí? Y si yo tuviera para aquí este número, si yo tuviera este número, voy a poner aquí 20.2.2.3, ¿qué clase sería? Supongo que la B. Pues supones mal, fíjate. Supones mal. No es clase B. Sería C. B, dije B. A es Dije clase B. B. Es C. Es clase C. El clase C. Está en el rango este, mira. Ah, sí, cierto. Profe, o sea que la clase depende del primer número. El primer octeto, sí, el primer octeto. Ah, Sí, el primer octeto, usted lo ha dicho. Muy bien. Y ya queda grabado. Es el primer octeto el que tú te indica a ti qué clase de IP es. ¿Estamos? Pero nadie me ha preguntado, voy a poner aquí, y quizás alguno tenga ahí buen ojo y vea bien que no está el 127. Nosotros ocupamos el 127, ¿sí o no? El 127 lo ocupamos, que es la dirección IP 127.0.0.1. ¿Se recuerdan de esto? Esta dirección IP. No saben esta dirección IP. no. Oh, vale. Esta dirección IP, la 127, bueno, muchas veces esta se ocupa para hacer pruebas. Incluso te dice a vos cuando no encontrás una página web, ¿sí? Te dice en algunos casos te dice 127.0.0.01, ¿sí? Esta se usa para realizar pruebas de diagnóstico. Esta 127 es para hacer pruebas de diagnóstico en cuanto a ser diferente. Ya está reservada. No se ocupa para estar asignándole a un host. Esta no se ocupa para asignarle a un host, sino que se ocupa para hacer pruebas de diagnóstico, ¿sí? Por ejemplo, cuando una tarjeta de red, vos sabés que no tenés internet. No tengo internet, no tengo, sí, no tengo nada y ves que todo está funcionando bien, para ti todo está funcionando bien, el cable, como ya vimos la parte de las capas,
ves la capa física y ves que está funcionando, tenés internet, tenés el router está funcionando, otros dispositivos sí funcionan, menos el tuyo, y empiezas a deducir de que el problema está en la tarjeta de red. Y en la tarjeta de red, esto en IT Esencia, en mantenimiento de computadora, se usa mucho porque nosotros le damos un pin a esta dirección y si no te responde, entonces la tarjeta de red está mala. La tarjeta de red está mala. Cuando tú le das un pin y te responde, significa que la tarjeta de red sí está funcionando bien. ¿Sí? Que pueden ser los drivers, puede ser, no es físico, sino que es la parte de configuración de la tarjeta. Entonces todo eso debemos de saber. Se ocupa mucho también para las loopbacks. Para, como les digo, para hacer pruebas de diagnóstico. Ok. Bueno, y aquí habían otros ejemplos. Si se fijan ustedes, aquí había estado la 10, la 152, la 8, que se coloca en la parte de Google, ¿sí? Y nosotros vamos viendo que dependiendo del primer octeto. El primer octeto nos va diciendo de qué clase de IP es. Muy bien. Sí, espero que me haya dado a entender. Bueno, la otra parte, no sé si hay preguntas. Entonces vamos viendo nosotros de que a medida que yo vaya cambiando el número del primer octeto, lo vaya cambiando. Por ejemplo, le voy a poner una 200.100.2.5. Ve que es clase C, ¿sí? Tiene la máscara por defecto de la clase C, ¿sí? Por el primer octeto. Y así va cambiando cada una de ellas. Si yo le pongo 175.2.3.6, va cambiando totalmente, perdón. Sí, entonces vamos viendo de que el Packet Trace se identifica dependiendo qué clase estemos usando, automáticamente pone la máscara. Más adelante eso usted no lo va a hacer, o sea, no va a permitir de que aunque esté con la 175 que es clase B, no le va a dejar esta máscara. Más adelante vamos a ver eso cuando estemos viendo máscaras variables. Perdón, no sé si me doy a entender. Sí, se comprende. Repitiendo, las redes están constituidas en dos partes. Permítanme. En dos partes, en redes y en la parte de host. Y los 255 representan las redes. Quiere decir que el último octeto representa el host para la clase C. Para la clase B, pues tiene 255.0.0. Tiene dos octetos para combinaciones de host, ¿sí? Para asignar host. Y la que tiene más es la clase A, que tiene tres octetos tiene para asignar a los hosts. Significa que la que tiene menos hosts es la clase C. O sea, tiene más redes, pero tiene menos hosts. O sea que los rangos son más pequeños. Y las redes de la clase B tienen más, tienen la mitad, tienen dos octetos para redes y dos octetos para host. La que tiene más es la que está la clase A, que solamente ocupa para redes el primer octeto. Él tiene menos redes, pero las redes que tiene son inmensamente grandes para asignación de host. Entonces, aquí estamos hablando ya de millones, aquí estamos hablando de miles de hosts, y aquí estamos hablando ya la parte menos
la porción de host, ¿sí? Ya estamos hablando de 254 hosts que podemos ubicar aquí en esta red, ¿sí? Muy bien, hasta ahí vamos a llegar, porque después vamos a ver la parte de cómo está compuesta en la parte de las redes, cuando es un ID, cuando es un broadcast. Todos esos términos los vamos a ver la próxima semana. Ahorita solamente estamos viendo la parte de la que es host y la que es redes. Ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Tengo aquí conmigo la 192.168.15.2 aquí. Y aquí cualquiera me puede contestar, por favor, y preste atención. 15. Y aquí voy a hacer lo siguiente. Lo primero que voy a preguntar, ¿qué clase de IP es esa? ¿Qué clase de IP es esa? Clase C. Clase C. Muy bien. Primero es identificar la clase que es. Clase C. Muy bien. Ahora le voy a preguntar a cualquiera que me pueda responder la porción de host, ¿cuál es? ¿Cuál es la porción de host? Enciérremela en un círculo o póngamele marcador ahí o márquemelo o enciérremelo. ¿Sí? Dígame cuál es la porción de host. Sería el 2, ¿no? Es correcto, el 2. ¿Por qué? Porque la máscara, mira cómo está, ¿ve? ¿Te fijan? ¿Ve? Vos te vas indicando, o sea que la máscara me indica a mí la parte, cuál es la porción de red y cuál es la porción de host, ¿sí o no? Y de acuerdo a esto, la dirección IP así te lo da. Estas son los tres primeros octetos, son redes para la clase C, ¿sí? Entonces, el que vamos a marcar aquí de color, vamos a ver, ese sería el host. Esa es la porción de host, es el cuarto octeto, ¿sí o no? ¿Ves? Aquí está indicado. Pero si yo vengo y te digo a ti 190.12.25.2, ¿sí? ¿Qué clase de IP es esa? B. Clase B. Es correcto, clase B, por primer octeto, muy bien. Y te pregunta a ti, ¿cuál es la porción de red? De red. ¿Sí? Sería el 25 y el 2. No, fíjate bien, mira El la máscara. 190 y el 12. Ah, correcto. Ese Ah, sí, perdón. Sí, perdón, al revés lo dije. lo dijiste al revés. Es que vos me dijiste los hosts. Estos son los Sí, hosts. los dos, sí. Sí, Estos me son confundí los- ahí. Vamos a poner de color verde, pues vamos a poner verde. Muy bien, esto sería la porción de host y esto sería la porción de red. Muy bien, ahí estamos identificando dos cosas muy importantes. Ahora, si yo te pusiera a ti vamos a poner aquí 125.25.2.6.2. Ahora te pregunto, ¿cuál es la porción de host y qué clase de IP es? Sería clase A Clase A. y los hosts serían el 25, 26 y 2. Es correcto. Todos estos que están aquí serían host. Todos estos serían host. Y la porción del 25
porque la máscara te lo dice. Aquí está la máscara, vean bien las máscaras, por favor. ¿Sí? Ahí se les he puesto también en la aula virtual. Yo veo la máscara. Muy bien, yo veo la máscara. Sí, veo esta parte. ¿Estamos? No sé si me doy a entender, jóvenes. ¿Me doy a entender? Sí, profe. Sí, se entiende. Voy a grabar esta parte. Hemos visto la de binarios a decimal. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer aquí? Bueno, de acuerdo a esto, es un octeto. Lo que estás agarrando aquí es un octeto. Te he puesto aquí la parte de cuánto vale cada uno de ellos. Y lo que vas a poner aquí es en decimal. Por ejemplo, a 128 más 16 más 2 más 1. Es tanto, profe. ¿Sí? Es tanto. 128 más 16 más 2 es tanto. Entonces aquí pones el número. Es solo un octeto. No está poniendo una dirección IP, solo un octeto. Y aquí está otro, ¿sí? Otro octeto, ¿sí? Otro octeto que vos vas a escribir a decimal. Ok, bueno, aquí está desordenado, sí, pero en la parte de la virtual pues yo lo puse diferente. Y aquí te pongo un ejemplo, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Sí? De decimal a binario. Eso es lo contrario, de decimal a binario. Y ahí estás poniendo vos, te doy el número decimal y tú lo conviertes en binario. Ya sabemos cómo hacerlo, ¿sí o no? Ya sabemos cómo hacerlo. Tanto inverso. Si me dan binario, convertirlo a decimal y de decimal a binario. Ahora viene la clasificación de IP. Por ejemplo, el primero, ¿qué responderías tú? Me dan esta dirección IP. ¿De qué clase es? ¿De Clase qué A. clase A? Correcto, entonces le vas a poner una A. En la segunda, ¿qué clase es? A sería siendo no. ¿Cómo? ¿Cómo? B, no. John. Vale, entonces tienes que aprenderte los rangos. Este es clase B. Recordate que la clase A llega hasta la 126. De la 1 a la 126, clase A. De la 128 a la 191 es clase B. Y de la 192 hasta la 223 es clase C. Tienen que aprenderse los primeros octetos. Este sería clase. C. Este sería clase C. Muy bien, y así van. Y así van identificando cada uno de ellos. Ahora, en la siguiente parte que hemos estado analizando también es acerca de los hosts. Identificación de redes, identificación de hosts. Por ejemplo, de acuerdo a lo que vos has aprendido de las clases, ya identificaste qué tipo de clase es, esta la vas a identificar bien. Entonces vas a poder responder esto. ¿Cuál es la porción de red en esta IP? Yo te doy un ejemplo, bueno, este ejemplo yo lo quité, pero si te diría a ti, pues es esta porción de aquí, es la red, porque es clase B. Es clase B, de acuerdo a la máscara que ya hemos visto. En este caso, ¿cuál es la porción de red? ¿Cuál sería la porción de red en este caso de esta dirección IP? El 119 nada más. Solo el 119 porque es clase A. Clase A y la porción de red es 255.0.0.0. No sé si me doy a entender, jóvenes. Sí, profe. Sí, Ok, profe. ok. En la otra parte, en la otra columna, es la porción de host. ¿Esta qué clase es? Es clase A. ¿Sí o no? Es clase A. Y me pregunta, ¿cuál es la porción de host? La porción de host ya no es el 10, va. Porque ese es de redes. Me está preguntando de host. Entonces voy a envolver todos estos tres octetos. ¿Sí? Y así sucesivamente voy con las otras. ¿Me doy a entender lo que van a hacer?
Sí, profe. Ok. Entonces, y así vas y vas viendo aquí, te pregunta aquí, ¿cuál es la máscara? ¿Cuál es la máscara de esa dirección IP? ¿Cuál es la máscara por defecto? 255.255.0.0. Punto cero. Muy bien. Esa es la máscara de la clase. ¿Qué clase de IP es? B. Es B, correcto. Y así, la siguiente, ¿cuál sería? 255.0.0.0. Muy bien. Sería de la clase A. Muy bien, y así vas. Y así vas, y así vas, y así vas contestando todos los ejercicios que están ahí. He colocado una información que más adelante, esta información la vamos a ocupar más adelante, ¿sí? Así que yo se las he colocado ahí en el folleto, pero simplemente es para información, porque lo vamos a ocupar más adelante. Muy bien. Porque en la estructura de la dirección IP está también otra estructura. ¿Y cuál es ya vimos la porción de host, la porción de red, pero ahora hay que identificar qué es broadcast, qué es multicast, qué es única, toda esa parte. Entonces, no cualquier dirección IP le vamos a colocar. Entonces, a eso ya lo vamos a ver más adelante. Ahorita estamos viendo la estructura de las clases de IP que existen y sus máscaras por defecto y la parte de cuál es la porción de host y cuál es la porción de red. Muy bien, eso es